Dios bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a todos los que nos siguen en sus hogares, a la iglesia del Señor, a todos aquellos que el día de hoy se han dado cita una vez más para recibir la palabra del Señor. El tema de nuestra prédica del día de hoy es acción y desprendimiento del cristiano. Y nos vamos a basar en el libro de Nehemías. Nehemías, yo les invito a que ustedes tengan el libro de Nehemías, que está justo en el Antiguo Testamento, muy cerca. Ustedes lo van a encontrar de Job, antes de llegar a los Salmos. Y como introducción decimos que Jerusalén está destruida física y espiritualmente. Estamos allá por el año 435 antes de Cristo, y ante esta destrucción Nehemías se entristece profundamente y llora muchos días. Para ese entonces Nehemías era el copero de Artajerjes, rey de Persia, y recibe permiso de este rey para regresar a Jerusalén en una misión de restauración. Ahí se propone él reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y es nombrado gobernador. El pueblo, inspirado por Nehemías, ante esta destrucción, el pueblo pone de su dinero, pone materiales y pone su propia mano de obra, y pese a la oposición que había de por medio, reconstruye el muro en un tiempo récord de 52 días. Eso lo podrán ustedes encontrar en el desarrollo del texto bíblico de Nehemías. Sin embargo, Nehemías se ausenta por un tiempo y vuelve después a Jerusalén y encuentra nuevamente a la ciudad en la apostasía, por lo que tiene que regresar él a restaurar el verdadero culto a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la oración y a través del constante ánimo que le da al pueblo al avivamiento por medio de la lectura y la obediencia a la palabra de Dios. Yo los invito a cerrar nuestros ojos y que oremos para decirle: Padre, en esta mañana abrimos el corazón a esta palabra que nos darás hoy, Padre amado. Gracias porque entendemos que será su boca hablando a través del pastor que tiene a cargo el día de hoy traer este mensaje. Será su palabra, Señor, y no la del hombre, porque su palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra que tiene que hacer en los corazones de cada uno de los que hoy la escuchan, bien presencialmente o a través de las redes sociales. El que así lo crea, en el nombre de Jesús, diga amén. Amén. Hermanos, amigos, el libro de Nehemías habla de muchos tópicos de nuestra vida actual. Habla de política, habla de sociedad, habla de economía y habla de lo que nosotros queremos siempre estar atentos. Habla de la vida espiritual. Es un proyecto que lo vamos a encontrar en Nehemías, que se desarrolla muchos años atrás, y vamos a ver que en Nehemías encontramos nosotros un manual para vivir, en tiempos de crisis. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Vivimos tiempos de crisis, y pese a que hemos orado, pese a que
nos hemos inclinado, nosotros hasta muchos le hemos podido hasta reclamar a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Creemos y estamos seguros que Él no se equivoca, que Él permite estas crisis para que usted, para que yo, para que todos nosotros maduremos y nos llenemos de sabiduría y seamos instrumentos para generar cambios sorprendentes en nosotros. Cambios sorprendentes en nuestras vidas, en nuestras familias, cambios sorprendentes en la educación, en el trabajo, en la sociedad. Los problemas que tenemos, que son muchos, que no son pocos, debemos enfrentarlos. Y no solamente quedarnos en lamentos, no. Tenemos que enfrentarlos para solucionarlos. Tenemos que solucionarlos. Y Nehemías es un ejemplo de lo que quiere Dios de sus hijos. Estamos llamados nosotros como cristianos a producir cambios genuinos, cambios profundos, no solamente aquellos parches, no solamente esos cambios superficiales, no solamente cambios en el aspecto exterior, no, sino que el cambio debe ser en la estructura. El cambio debe darse en lo profundo de nuestro corazón. Y Nehemías nos da el mensaje, un mensaje quizás hasta contradictorio de lo que voy a decir. Es un privilegio vivir en tiempos difíciles, en tiempos donde los problemas son grandes, porque mientras más grande es el problema, mis hermanos y amigos, más grande es el hombre que enfrenta ese problema y lo logra solucionar. Nabucodonosor. ¿Cuántas veces no hemos hablado de este rey de Babilonia? Había derribado los muros de Jerusalén. Había conquistado Israel. Y eso trajo consigo lo que trae toda guerra, toda conquista. Trae crisis, crisis social, crisis política, crisis económica, crisis espiritual. Jerusalén, en el año 435 a.C., era una ciudad en ruina. Pero vamos a ver cómo hace Nehemías para restaurar lo devastado. No lo hace apenas ocurre, sino que tienen que pasar décadas. Habían en Jerusalén mucha gente viviendo ahí, gente que había nacido ahí, habían judíos viviendo ahí y nada habían hecho. Habían extranjeros viviendo ahí y nada habían hecho. Porque eso es lo que suele ocurrir, porque decimos nosotros ante la crisis, ante las cosas que ocurren, nosotros decimos hay que hacer algo. Y el otro dice hay que hacer algo. Pero llegamos al momento en que el problema está ahí y nadie hace nada. Porque siempre esperamos a que alguien haga las cosas por nosotros. Frente a ello, Nehemías toma la determinación de hacerlo. Toma la decisión de sacrificar tiempo, persona, familia, con el propósito de ver restaurada a Jerusalén. Nehemías sabía que no era fácil, pero él toma la sabia decisión. ¿Quién de nosotros, hermanos,
¿Quién de nosotros, amigos, ya tomó esa sabia decisión de restauración luego de estos meses de pandemia que vivimos y que aún estamos viviendo en nuestro trabajo? ¿Quién tomó la decisión de restauración en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestra familia? Esa decisión, y eso solo sabemos nosotros. Nehemías, ustedes van a leer en Nehemías todo el recorrido y llegan a Nehemías 6:15 y dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En solo 52 días, Nehemías hizo un trabajo que no fue hecho en décadas. Hoy, al final de esta prédica, vamos a desear a nosotros, anhelar tener ese coraje de Nehemías, porque debemos de ser realistas. Practicamos un cristianismo, como dicen las marcas comerciales, un cristianismo light, un cristianismo de conformismo. Creemos que no hemos sido llamados a guerrear. Creemos que no hemos sido llamados a liderar. Y vamos a abrir nuestras Biblias, que ya la tienen abierta, en Nehemías 1:1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Nehemías vivía en Jerusalén? No vivía en Jerusalén. En Jerusalén era la devastación. Él estaba cómodamente viviendo en Susa. Susa era la capital del imperio persa, donde hoy es Irán. Allá vivía él. Quisleu, que ustedes lo tienen ahí, es el 9º mes del año. ¿De qué año? Del año 20. El año 20 de Artajerjes es el año 435 a.C. Pero dice, palabras de Nehemías. Entonces es necesario también conocer qué quiere decir Nehemías. ¿Cuál es el significado de este nombre, Nehemías? El significado de Nehemías es Dios consuela. Nehemías quiere decir Dios consuela. Y Nehemías, hemos dicho, vivía cómodamente en otra nación. Él vivía en Susa, esto ocurría en Jerusalén, es decir, estaba más o menos a 1000 kilómetros lejos de su patria. Pero mis hermanos, Dios consuela donde estemos. ¿Sí o no? ¿Quién dice amén a esto? Dios nos ha dado consuelo donde hemos estado en este tiempo, donde nos tomó la pandemia. Ahí Dios fue y sigue siendo nuestro consuelo. Y eso quiere decir Nehemías. Nehemías significa Dios consuela, mis hermanos. Y nosotros en la Biblia encontramos muchísimos versículos donde entramos a las páginas de internet y vemos 70, 80 versículos del significado que Dios es nuestro consuelo. He traído 3. Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo
a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿De quién está hablando? De Jehová, el Dios Padre. ¿Qué dice 2 Corintios 1:5? 2 Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Claro que abundan, y eso estamos hablando. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y Juan 14:16 nos dice aquellas palabras de Jesús que siempre las leemos cuando hablamos del Espíritu Santo. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el cristiano, ¿qué hace cuando hace su oración de fe? No es un significado solamente de hablar, sino que espiritualmente recibe al Consolador. Cada uno de nosotros lleva al Espíritu Santo, que Él es nuestro Consolador. Entonces Dios es nuestro Consolador, Jesús es nuestro Consolador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador. En sus tres formas vemos que tenemos nosotros al Consolador. Pero sin embargo vemos gente que todavía sigue con la venda en los ojos. ¿Cómo andan? Andan tristes, andan renegados, andan en desesperanza, andan buscando consuelo por el mundo, en personas del mundo. Andan buscando un consuelo en un hombre, en una mujer, en una cama, haciendo uso de anestésicos, porque eso lo hemos llamado aquí. Muchas veces hemos hablado de los anestésicos, aquello que nos quita por un momento el dolor. ¿Qué es eso? La droga, el alcohol. Claro, hacen uso de ello, pero sin embargo no saben que eso es solo momentáneo, porque pasado el esfuerzo, el efecto de ello, vuelven a su realidad. Volvemos a la realidad. Pero el demonio los tiene con una venda en sus ojos y no logran entender que en Dios encontramos el consuelo y la solución a nuestros problemas. Pero leemos el versículo 1 porque estamos centrados en el versículo 1 cuando dice palabras de Nehemías, y encontramos otro nombre ahí. Dice Acalías. Donde leemos Acalías. ¿Quién era Acalías? El padre de Nehemías. El padre de Nehemías es Acalías. Pero ¿cuál es el significado de Acalías? El significado de Acalías es: Dios se esconde. Acalías quiere decir Dios se esconde. Y eso es lo que muchos dicen y muchos reclaman. Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha abandonado. Porque ese es el pensamiento que muchos tienen en estos días. Son muchos los que afirman que Dios está distante de tu vida. Y creen y buscan relacionarse con Dios a través de estampitas, a través de muñequitos. Muchos no lo hacen así. Y lo hacen ni siquiera con Dios, sino que lo hacen a través de los signos del zodiaco, de las cartas. Comienzan a hacerse leer la suerte, ¿verdad? Entran en la meditación, creen en la magia, en el ocultismo. Pero nosotros que somos conocedores de la verdad, debemos de convertirnos en luz. Nosotros debemos de ser la luz de ese entorno, la luz de nuestra familia, para decirle que están equivocados. ¿Por qué? Porque Dios consuela. Dios consuela
Nehemías. Por eso los invito a que ustedes lean después de esta prédica este libro que está en la Biblia, y vamos a ver cómo Nehemías lleva el consuelo, no solamente donde él vivía, porque él vivía allá en Persia. Él era copero del rey, él era asesor del rey. No solamente ahí, sino que él, vamos a ver cómo le trae consuelo a su nación. Él, cuando decide, le trae consuelo a sus hermanos. Él le trae consuelo a su familia. Él le da consuelo a todo Israel. Pero ustedes ven el contraste que hay. Aquí hay un contraste, porque el abuelo de Nehemías, ¿qué nombre le pone a Acalías? Le pone Acalías. Y ya dijimos que ¿qué quiere decir Acalías? Acalías quiere decir Dios se esconde. Entonces vemos un contraste en que el abuelo de Nehemías creía en que Dios se escondía. Pero el padre de Nehemías, Acalías, le pone el nombre de Nehemías, que quiere decir que Dios consuela. Sí, eso ocurre en nuestras familias también. Tenemos diferentes pareceres. Unos creen que Dios se aleja, pero otros creemos y confiamos en que Dios consuela. Pero lo que vemos aquí es que Dios endereza el camino torcido. Porque aunque inicialmente el abuelo de Nehemías creía que Dios estaba escondido, el padre dice no, Dios consuela. Sí, mis hermanos, esa es la maravilla de nuestro Dios. Dios puede ser capaz de cambiar la mente de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos podido sentir que Dios es nuestro consuelo. Y cuando nosotros vemos así a ese Dios consolador, comenzamos nosotros a pensar diferentes. En los años 435 no solamente vivía Nehemías, sino que podemos encontrar a Daniel, podemos encontrar a la reina Esther. Estos libros están muy cerquitas aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién era Daniel? El profeta Daniel fue asesor de los reyes babilónicos. ¿Quién era Esther? No vamos a hablar de ellos. Esther, pero sí podemos decir, fue una reina de gran influencia sobre el rey Asuero. Gracias a ellos su nación no fue eliminada e hizo cambios a favor de su pueblo. Esto nos invita, cuando leemos esta gente de esta época, cuando hablamos de estos nombres de Esther, una mujer, solo 2 mujeres hay en la Biblia que tienen libros en la Biblia, porque habla de muchas mujeres, pero que tienen libros en la Biblia. Cuando hablamos de Esther, cuando hablamos de Daniel, cuando hablamos de Nehemías, nosotros nos damos cuenta de que nosotros como cristianos también podemos cumplir un rol. No que en nuestros días quienes cumplen los roles, cuando hablamos de nuestros gobiernos, ¿por quiénes estamos gobernados? Estamos gobernados por presidentes del mundo que definitivamente no generan cambios a favor de Dios. Esto nos invita a la reflexión. Y muchas veces hasta yo he pensado, ¿el cristiano debe o no debe de buscar un puesto de dirección? Muchas veces decimos no, porque cuando entres a un puesto de dirección, ahí está la corrupción. Y la corrupción te va a ganar. Y vas a terminar dejando el cristianismo y te vas a ir al mundo. Pero yo pienso que esto depende de cada uno de nosotros. Depende de cuánto nosotros clamemos a ese Dios porque siga siendo misericordioso con nosotros. Porque estamos aquí por misericordia de Él.
para que si algún momento tenemos un puesto de dirección, Él sepa guiar y sepa de esa manera crear la diferencia entre la gente del mundo y su pueblo. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. A eso hemos sido llamados. Y dice su palabra en Mateo 5. ¿Qué dice Mateo 5 del 14 al 16? Mateo 5 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz, dice, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos somos la luz de los perdidos. Eso nos quiere decir esta palabra. Debemos alumbrar ese sendero en la oscuridad en la que se encuentra el planeta, para que la gente enderece su caminar, para que la gente vaya y busque el camino recto. Es decir, nosotros debemos, mis hermanos, buscar hacer hombres y mujeres con influencia. Entonces ahí viene la pregunta: ¿estamos siendo influencia? ¿Estamos glorificando nosotros a nuestro Padre Celestial? ¿O solamente vivimos dentro de una iglesia, a veces peleando el liderazgo dentro de las iglesias, pero no buscamos el liderazgo allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro barrio? Y aquí tenemos ejemplos, hermanos, que están siendo influencia con el barrio. Nos han dado el testimonio. En nuestra ciudad, en nuestro país. Recordemos, hermanos, Dios consuela, Dios no se esconde y nos llama a nosotros a estar en posiciones donde seamos influencia en favor de Él, en favor de Dios. Pero sigamos con Nehemías, porque el tiempo pasa. Y dice el versículo 2, una vez que dice capital del reino, versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hasta ahí el versículo 2. Entonces Nehemías, cuando llega a Hanani, le pregunta: ¿qué pasa en Jerusalén? ¿Verdad? ¿Qué pasa en Jerusalén? Bueno, y antes de eso, Hanani, ¿qué quiere decir Hanani? Otro significado. Estamos hoy día en el día de los significados. Dice, Hanani significa regalo de la gracia de Dios. Regalo de la gracia de Dios. Mira, el papá de Nehemías le pone, a él le pone Nehemías, que quiere decir Dios consuelo, y al otro hijo le pone Hanani, que quiere decir regalo de la gracia de Dios. Con eso nosotros ratificamos que el padre de Nehemías era un hombre de fe. ¿Ya? Por los nombres de sus hijos, hoy lo podemos saber. Sus hijos le recordaban a él la gracia de Dios. Y de la forma que nosotros veamos a nuestros hijos, esto nos saca un poquito del tema. De la forma como nosotros los vemos a ellos, de esa forma nosotros los tratamos. De esa forma nosotros los guiamos. Pero Nehemías
regresando al versículo 2, pregunta por sus compatriotas. Pregunta por Jerusalén, porque eso es lo que hace en este versículo. Imaginémonos a él, o imaginémonos nosotros, asesores del presidente de la República, con todas las comodidades, en la opulencia. Él vivía en el palacio con el rey. El hombre de hoy, en esas condiciones, les cuento, ni siquiera piensa en la gente de su patria. Peor cuando está fuera. Nehemías, sin embargo, y por eso he traído el día de hoy a este nombre aquí en esta prédica, se preocupa por su pueblo. Él se preocupa por aquellos que están en la pobreza, porque está devastada Jerusalén, Israel entera está devastada, hemos dicho. Él se preocupa por aquellos que están en la pobreza. Se preocupa seguramente por los que están enfermos. Se preocupa, él vivía en una metrópoli, estaba en la capital del imperio. Se preocupa por los que están en los campos. Se preocupa por el desposeído. Y pregunta por Jerusalén. ¿Por qué él interesarse en una ciudad en ruinas? Pero esto nos lleva a nosotros a la reflexión. Porque el peor pecado del ser humano no es que odie a sus semejantes. Y escúchese bien esto, iglesia y amigos. El peor pecado del ser humano no es que odie a sus semejantes. El peor pecado del ser humano es ser indiferente a las necesidades de sus semejantes. Ese es el peor pecado que nosotros cometemos. Y nos incluimos todos en algún momento. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho duro. No nos interesa saber qué te duele. No nos interesa saber qué sientes tú. ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Vivimos en un mundo de egoísmo. En eso vivimos nosotros. Individualistas somos. Lo mío, mío, ¿verdad? Somos como esos jugadores cuando están concentrados y no quieren que los molesten. Ustedes ven toditos con audífonos. Así nos ponemos nosotros también audífonos cuando subimos al bus o cuando vamos por un barrio de necesitados. ¿Para qué? Para no escuchar el llanto y el dolor del prójimo. Eso somos nosotros. Vivimos un yoísmo total. Y la iglesia de Cristo no está exenta. Por eso pedimos todos los días perdón a Dios. Eso somos nosotros. Jeremías 15:5. Me salgo un poquito, solamente salgo y regresamos nuevamente a nuestro Nehemías. Dice Jeremías 15:5. ¿Por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Si ven esa pregunta que hace Jeremías el profeta, uno de los profetas mayores. ¿Quién tendrá compasión de ti? Refiriéndose al pueblo de Israel. Jeremías hizo la pregunta de quién se interese por esta ciudad. Y Nehemías le da la respuesta. Surge Nehemías y dice no a la indiferencia. Porque cuando nosotros queremos saber algo de alguien, sí lo sabemos. Entiéndase bien, cuando queremos saber algo de alguien. Iglesia, ¿ustedes creen que después de este mensaje podremos hacernos la pregunta de quién podremos interesarnos nosotros de hoy en adelante? Porque veamos lo que quiere Dios de nosotros. Quizás de algún enfermo, quizás de algún huérfano, sí, de un anciano,
de una viuda. Es decir, mis hermanos, despertemos ante la necesidad real de los que están al lado nuestro. Entiéndase bien, despertemos de esa necesidad real. Claro, personas que ganaban $400, que era el sueldo de los ecuatorianos. La ley que dijo, se les puede bajar el sueldo a la mitad. ¿Cuánto están ganando? $200 mensuales. Con familia, claro, probablemente tú ganas 800, ganas 1.500, 2.000, claro. Y aún así tú a veces con ese sueldo te sientes fracasado. Muchos, mis hermanos, nos negamos a reconocer que como cristianos nuestro deber es dar ayuda. Ese es nuestro deber como cristianos. Hermano Douglas, estamos transmitiendo. A dar ayuda, a responder. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar ayuda, a responder, a actuar. Es un compromiso que nosotros tenemos como cristianos. Vamos a Nehemías, sigamos con nuestro Nehemías. Tengo un eco. En el versículo 3 nos dice, Nehemías 1, estamos leyendo Nehemías 1 para las personas que llegaron en este instante. Estamos leyendo Nehemías 1 y vamos a leer Nehemías 1:3. Versículo 3 y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuáles fueron las noticias que le dieron a Nehemías? ¿Fueron buenas o fueron malas? Le dan unas noticias malas de su pueblo. Un panorama desconsolador. Para él que era fácil responder. Estaba a 1.500 kilómetros de Jerusalén, viviendo en el palacio presidencial, en el palacio del rey, perdón, no había presidentes, eran monarquías en ese entonces. Para él hubiera dicho, uy, de las que me salvé, en buena hora estoy aquí. ¿Yo para qué voy a regresar a esa ciudad? Porque así muchos pensamos, ¿verdad? Porque, claro, así somos, como hemos dicho. Cuando alguien pierde el empleo, ¿qué decimos? Qué pena con el hermano, perdió el empleo. ¿No, verdad? Otros ni les va ni les viene, ni siquiera dicen qué pena. Y otros, ¿qué dicen? Bien hecho. Bien hecho. Llegaba tarde al trabajo. Era así, asado. Porque así somos. Hasta justificamos muchas veces estas cosas, ¿verdad? Pero un Nehemías, ¿qué respondería? Seguramente un Nehemías respondería, hermano, has perdido el empleo. Yo te voy a apoyar en lo que pueda para que puedas sostener a tu familia en este mes. Eso probablemente haría un Nehemías. ¿Estamos actuando nosotros como Nehemías? Yo no le estoy preguntando para que se levante y diga sí, yo no, sino para que usted haga su propio análisis. Y no solo en lo material. Vemos a una pareja en problemas de divorcio, el peligro del divorcio. ¿Qué hacemos con la pareja? Nosotros le decimos a esa pareja, no te divorcies. No. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Consíguete otro. Ya déjalo botado a ese. No te amargues la vida, consíguete otro. Muchos hasta le invitan a seguir. Si es una mujer, lo invitan a que salga con unos amigos y ya, escoge ahí a uno. Y si es un hombre, pues más fácil, pues te voy a presentar unas amigas, más de frente todavía, ¿verdad? ¿Para qué?
para que salgan de la depresión en la que se encuentran porque está peleado con el esposo o con la esposa. Porque no es solo en lo material, hemos dicho. ¿Qué haría Nehemías con alguien que esté en problemas en su hogar? Yo estoy seguro que él acudiría a ese hogar y le diría: hermano, hermana, es hora de que reconstruyas los muros que has destruido en tu familia. No puede acabarse esto así, todo tiene remedio. Es hora de restaurar las cosas que se han dañado en tu matrimonio. Eso diría un Nehemías. Pero no, muchas veces dentro del pueblo cristiano mismo está. Déjalo botado ya. No hagas ningún intento. No te amargues la vida. Cientos de miles o millones de personas han muerto con motivo de esta pandemia. Y sabemos dónde se fueron los que no conocieron a Dios. Porque la palabra es clara. Por más que hagamos novena, no, la decisión la tomas tú. Los que no estuvieron en Cristo se fueron al infierno. Así de fácil. A veces la gente no quiere hablar de estas cosas. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Un Nehemías no permitiera esto. Un Nehemías estuviera predicando todos los días a más personas el evangelio y la salvación para que se vayan menos al infierno, pues. Pero nosotros estamos en la comodidad de nuestro hogar. Es decir, Nehemías se interesa por las necesidades de los demás. Él no es que no sabe cómo está Jerusalén. Él sí sabe cómo está Jerusalén. Sabe que es hermosa ciudad, orgullo de los reyes de Israel. En ese momento es una vergüenza. Está devastada, gente enferma, muros derribados, puertas destruidas. ¿Hay alguna diferencia con Guayaquil? Le pregunto. ¿Así estaba nuestra ciudad o no veíamos todos los días en las noticias? Aún la pandemia dicen que está en el resto del país y que está aquí, ¿verdad? Aún con todo lo que se habla de la capital de la República, de otras ciudades, no se igualan a lo que vivió la provincia del Guayas, porque no solamente fue Guayaquil. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Tomamos nuestro papel de cristiano? ¿O qué estamos haciendo? Sigue pasando el tiempo y muchos no hacemos nada. Y muchos dicen, el pastor no hizo nada. Claro, porque somos buenos para dediar. El pastor no hace nada. O el ministerio de ayuda social debería haberse movido, pues. Y comenzamos a ver culpables. En vez de venir y decir, yo hice tal cosa y yo quiero hacer tal cosa. Porque a veces recibes tú el llamado, ni siquiera el pastor. Pero estamos ahí callados, agazapados, tranquilos. Porque Dios te muestra mucho las cosas, muchas veces las cosas, pero tú quieres que otro lo haga por ti. Tú no lo quieres hacer. Es decir, muchos cristianos vivimos una espiritualidad prestada. No vivimos nuestra propia espiritualidad. Pastor, ore por mí. ¿Y tu espiritualidad? Ora tú también por ti, pues. Ay, no, pastor. Si no ora por mí el pastor, entonces es malo. Espiritualidad prestada. Ahora, el pastor tiene que orar por su oveja. Es obligación. Pero tú también tienes que orar. Y yo siempre digo, el pastor también quiere que oren por él, pues. Necesitamos ser cristianos valientes. Ser cristianos de acción. Y por eso es que la prédica del día de hoy tiene este título. ¿Está decidido usted, hermano, a ser un Nehemías? Ahí va la pregunta. ¿Está decidido el hermano que nos está escuchando a través de estos medios sociales?
Está decidido ese hermano, ese amigo ha recibido el mensaje y le ha calado en su mente y quiere ser ahora un cristiano de acción. Eso depende de nosotros. Estamos motivados hoy a salir de aquí, a buscar a alguien que esté en necesidad. Por supuesto, si tenemos las posibilidades. Puede que aquí mismo esté uno en esa situación y lo tiene al lado o me tiene a mí y yo no he hecho nada por él. Pero por eso he traído este mensaje el día de hoy. Y no solamente en lo material, porque no es solo lo material, no es solamente la comida, también es lo espiritual. ¿Cuántas personas con problemas de divorcio? ¿Cuánta gente con problemas de adicción? ¿Cuánta violencia intrafamiliar existe? Y nosotros somos sordos y ciegos, no hacemos nada. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar de hoy en adelante? Podemos sacrificar algo de nuestro peculio, porque sí, a veces hay que meterse la mano al bolsillo. ¿Podremos sacrificar esto? O quizás no eso, porque a veces está el dinero, pero tú no puedes sacrificar una hora de descanso. No, yo tengo que descansar. ¿Ah? O no, yo tengo que trabajar, porque seguimos enfermos en el trabajo. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y no le damos el tiempo que necesita nuestro Dios. El tiempo va corriendo. Vamos con el verso 4. Y dice, hasta el 4 llegamos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Sí vieron lo que hizo? Se sentó y lloró. Él no dijo, bien hecho, la culpa es de estos israelitas que son infieles a Dios. Porque somos buenos, como hemos dicho, nosotros para juzgar. No, Señor. Necesitamos, mis hermanos, corazones quebrantados. Hombres que oren, sí, porque hemos dicho que hay que orar. Pero también, no solamente los queremos orando y asistiendo a los cultos. Orando y asistiendo a los cultos, pero bien ceñida la coraza de la indiferencia. Esa sí, ahí la tengo. No me interesa lo que pase al costado. Seguimos viendo indolente y nada pasa. No evangelizamos, ni siquiera podemos participar en una actividad de un ministerio. Esa es la realidad de la iglesia cristiana. Respondamos a las necesidades de nuestros hermanos. Hagamos algo por alguien en estos tiempos de dificultad. Ahí dice, no, pero esa es la historia de Nehemías. Y eso ya pasó. Este pastor se detiene ahora con Nehemías en el Antiguo Testamento. No, señores. No es solo Nehemías. Alguien puede que no le guste la historia de Nehemías, pero no difiere en lo que Dios hizo por nosotros. No difiere. ¿Dios a qué envía? Envía a su Hijo Jesucristo, el cual obediente viene a morir por nosotros. Vino a morir por nosotros porque pensó en Él, porque pensó solo en su bienestar, o porque pensó en el bienestar nuestro y nuestras necesidades. ¿No? Entonces puede que alguien diga, no, Nehemías, esa es Nehemías, yo no soy ningún Nehemías. Pero tenemos el ejemplo de Dios, que es nuestro Dios todopoderoso, el ejemplo de Jesucristo, de su Hijo. Mis hermanos, un éxito esta semana, el retorno a las actividades presenciales de la iglesia.
Para venir a este culto nos faltan sillas. Vamos en la 4ª semana presencial aquí en la iglesia y todavía no pueden regresar los de la primera semana y ya tenemos los de la 5ª. Y estoy llamando porque a veces uno se olvida de poner a alguien, ¿verdad? Y se resiente, porque somos buenos para eso, hemos dicho, ¿verdad? Y ya tenemos casi llena la 5ª semana. Por supuesto que sí. El viernes de estudio bíblico estuvimos excelente. La iglesia tuvo 9 o 10 personas en el estudio bíblico. Y por la plataforma nos conectamos 7 personas, que aquí están algunos de los que estuvieron conectados. Pero el martes de oración, en cambio, yo siempre digo, nos gusta la palabra, nos encanta, pero ya cuando nos toca orar ahí como que ya eso no es tan grato. Martes de oración estuvimos los que estamos, estuvimos los que siempre venimos. ¿Qué pasó con esos grupos de oración que formamos? 11 grupos de oración formamos en la congregación. De esos 11 grupos, ¿cuántos funcionan? No quiero decir, porque me da vergüenza. Claro, ya terminó el trabajo. Terminó la pandemia, regresaron al trabajo. No, yo ya no me puedo conectar porque yo tengo que trabajar. Ya nos pasó. Eso. Entonces, los hermanos que ya conocieron, que ustedes conocen, ya estuvieron aquí el martes de oración, pero ¿y el resto? ¿Se unieron? ¿No se unieron? No sabemos. Hermanos, voy a concluir. Dios nos ha llamado a ser agentes de grandes cambios. Primera de Juan 3:16. Y vamos a leer del 3 del 16 al 18. Con eso nos vamos. Para que estas palabras nos queden retumbando en nuestra mente. Primera de Juan 3:16 al 18. Primera de Juan, no he dicho Evangelio de Juan. Primera de Juan, al final de la Biblia. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén, amén. Está tan claro. Hermanos, las palabras bonitas, sin acciones y desprendimientos, no valen de nada. Perdónenme, hermano, no estoy juzgando, pero eso es lo que nos dice la Biblia. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado, Padre Santo. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Y te pido, Padre, de corazón, que levantes Nehemías aquí en nuestra congregación. Que levantes hombres y mujeres que no solo se interesen por saber de los demás, sino que quieran hacer algo por el necesitado, Padre Santo. Y no solo materialmente, sino también espiritualmente, Padre Santo. Llévanos, Señor, a donde seamos útiles para encontrar sentido a nuestras vidas, Padre Santo. Para practicar ese amor que tú nos das, ese amor del que nos habla tu santa palabra. Oh Padre, vamos a concluir para las personas que están en la transmisión. Nos retiramos de tu casa, mas no de tu presencia. Bendice a tu iglesia que ha estado hoy aquí presente, Padre, en tu casa de oración.
y también a los hermanos y amigos que nos dieron la apertura a través de las redes sociales para que llegue esta santa palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.